Bienvenidos al Grimorio. Historia original. Marvel, Reincarnated as Superman. Del autor. Nova escribe. Link en la descripción. Capítulo 106, Chapter 106, New Rewards, Bonus. Bast estaba sentada en el suelo, con su vientre redondo al descubierto. Empezaba a arrepentirse de haber perdonado al tonto león, pues tenía el presentimiento de que volvería para atormentarla. ¿Y si ese león idiota empieza a imponerse ahora que tiene a alguien que lo protege? Cuanto más lo pensaba Bast, más suspicaz se volvía. Ese tonto siempre había sido mezquino. Cuando andaba por ahí con el dios gorila y el dios cocodrilo, los tres actuaban como si fueran dueños del mundo, con una arrogancia increíble. Maldita sea. Sentí lástima por él y le perdoné la vida, y ahora tengo un mal presentimiento. Tras pensarlo un rato, Bast levantó lentamente una de sus patitas regordetas. Siento que todavía me falta un poquito para mi transformación final. ¿Qué tal si matamos a ese león después de todo? Decidió que era mejor eliminar cualquier problema futuro antes de que tuviera la oportunidad de agravarse. Carol miró a Bast mientras acunaba al león dormido en sus brazos, en sus ojos se reflejaba una inconfundible intención asesina, por lo que Bast retrocedió de inmediato. En realidad, pensándolo bien, probablemente ya soy lo suficientemente fuerte. Aún de mal humor, el rostro de Bast estaba hundido bajo capas de grasa mientras sus ojos recorrían el lugar. Notó que T'Challa rodeaba el cadáver del dios gorila con gran curiosidad. «Oye, T'Challa. Ven aquí». T'Challa había estado examinando el cuerpo del dios gorila. Al oír que Bast lo llamaba, corrió rápidamente hacia allí. «Señor diosa pantera, ¿me has llamado?» Frente a T'Challa, Bast recuperó de inmediato el aire digno de una deidad, exhibiendo toda la majestuosidad que, según ella, debía poseer un dios. ¿Quieres comer carne de león? La carne de cierto león es especialmente sabrosa. T'Challa miró al león, que dormía plácidamente en los brazos de Carol, y negó con la cabeza con decisión. ¡Qué ridículo! Prefiere molestar a cualquiera antes que a Carol. Si la hiciera enojar, podría terminar recibiendo una paliza de los dos hermanos juntos. ¿Y en cuanto a enfadar a la diosa pantera? Eso no era problema, al fin y al cabo, Daniel era su amigo. T'Challa, planeo hacerte la vida imposible. La voz disgustada de Bast resonó directamente en la mente de T'Challa. Pero T'Challa no se inmutó en lo más mínimo, se acercó a Daniel, se puso de puntillas, le pasó un brazo por el hombro y le preguntó, «Daniel, ¿y si alguien me ataca?» Daniel lo miró con extrañeza antes de responder con naturalidad, «Entonces dales una paliza. No tengo muchos amigos, así que si alguien intenta atacarlos, lo mandaré directamente al otro mundo». La sonrisa de T'Challa se extendió de oreja a oreja mientras le dirigía a Bast una mirada triunfal antes de darle una palmada en el hombro a Daniel. «Ese es mi hermano. Cuando volvamos, te diseñaremos un traje nuevo». Sabía que el traje de Daniel había quedado destruido, y de todos modos tenía intención de regalarle varios trajes nuevos, así que ahora parecía la oportunidad perfecta para sacar el tema. Daniel se animó al instante, y T'Challa también sonreía. Carol miró al león que dormía plácidamente en sus brazos, y cuanto más lo observaba, más contenta se sentía con él. Todos tenían expresiones de felicidad, todos excepto Bast, que estaba sentada en el suelo furiosa. De repente, sintió que el Pantera Negra de esta generación era decepcionante, su fe simplemente no era lo suficientemente devota. Tal vez debería elegir uno nuevo. Tras enfurruñarse un rato, Bast finalmente volvió a hablar. «Prometí bendecir vuestras almas con una bendición protectora, y lo haré ahora». Sin Daniel y Carol, no tenía ni idea de cuánto tiempo más habría estado atrapada luchando contra los dos dioses bestia muertos y el león que ahora dormía en los brazos de Carol. Ahora que por fin había sido liberada, sentía una sincera gratitud hacia ellos, por lo que tenía la intención de cumplir su promesa. Además, desde un punto de vista racional, Bast pensó que sería más prudente no faltar a su palabra. Esos dos hermanos claramente no eran de los que aceptaban salir perjudicados. No habían mencionado la recompensa todavía simplemente porque probablemente no la recordaban.
Si la recordaban más tarde y descubrían que no había cumplido su promesa. Bast presentía que su futuro sería muy desdichado. Se frotó los pliegues de grasa del vientre, se puso de pie y se esforzó durante un buen rato. Finalmente, exprimió 2 gotas de líquido dorado que salieron de su boca. Trágatelo. Y vuestras almas se fortalecerán. Bast habló con calma. Lo había hecho a propósito, porque quería dar asco a sus hermanos, y como no tenían ni idea de qué era esa sustancia, la escupió intencionadamente, incluso simulando que escupía flema. Si les parece asqueroso y se niegan a comerlo, mejor aún. Así ahorraré algo de poder divino. Efectivamente, tanto Daniel como Carol parecían completamente asqueados. La forma en que Bast había creado esas gotas doradas era sencillamente repugnante, y las miraron fijamente durante un buen rato. Tras observar las gotitas por un momento, Daniel preguntó, cuando aquel cocodrilo rugió hace un rato, ¿había algún ataque de almas mezclado en su rugido? Por supuesto, asintió Bast. Incluso a mí me dejó atónito por un momento. Está bien entonces. Sin darles tiempo a Carol ni a T'Challa a reaccionar, Daniel les lanzó las 2 gotas doradas directamente a la boca. No los necesito. Tenía la vaga sensación de que, de todos modos, no harían nada por él. Cuando el cocodrilo rugió antes, no sintió absolutamente nada. Desde su transformación, había notado que su resistencia a todo tipo de ataques había aumentado drásticamente y estaba empezando a darse cuenta de algo. La supuesta escasa resistencia de Superman a la magia solo parecía débil en comparación con su resistencia física prácticamente invencible. En realidad, los ataques mágicos no lograban causarle mucho daño. De lo que realmente debía preocuparse era del ataque psicológico, ya que esa resistencia era relativamente baja. Si bien su fuerza de voluntad era notable, sus defensas mentales eran bastante respetables. Pero, ¿acaso Daniel parecía alguien con una determinación inquebrantable? Obviamente no, porque en el fondo seguía siendo una persona común y corriente. Incluso ahora, se contentaba con una vida cómoda, no tenía grandes ambiciones, lo único que quería era disfrutar de su pequeño y tranquilo mundo, y tal vez algún día se convertiría en alguien verdaderamente grande. Pero en esta etapa, era simplemente un hombre común y corriente que casualmente poseía un poder invencible, y aún tenía mucho que aprender. Afortunadamente, desde que alcanzó la edad adulta, su resistencia a los ataques psicológicos había ido aumentando progresivamente. Podía sentir claramente cómo su alma se fusionaba gradualmente con su cuerpo, y una vez que esa fusión se completara, cualquiera que quisiera lanzar un ataque mental contra el primero tendría que atravesar su cuerpo físico. Dado el nivel de fuerza de Bast, Daniel, sinceramente, no estaba interesado en el líquido que potenciaba el alma que ella había producido. Era mucho más útil para Carol y T'Challa. De hecho, Daniel miró el cuerpo regordete de Bast y se dio cuenta de que podía exprimir bastante más. Debería recibir 4 gotas más tarde. Una para mamá, una para papá y una para mi querida Susan. Tony, ese cabrón, también es bastante débil, así que él también debería tener uno. Daniel miró a Bast con una sonrisa bastante sospechosa, y esa mirada hizo que a Bast se le erizara el pelo. Todavía necesito 4 gotas más. Daniel hizo sus cálculos en silencio. En cuanto Carol y T'Challa tragaron el líquido dorado, ambos empezaron a tener arcadas. Carol incluso intentó soltar a León para poder acercarse y darle un puñetazo a Daniel. Esa cosa era asquerosa. Puede que tuviera un aspecto bonito, pero Bast la escupió literalmente como si fuera flema. ¿Quién sabe si tenía su saliva? Justo cuando Carol estaba a punto de lanzar un puñetazo, un mareo repentino la invadió y tardó casi 10 minutos en recuperarse. Cuando finalmente recuperó la conciencia, su mente se sentía asombrosamente clara, incluso tuvo la extraña sensación de haberse vuelto más inteligente. Entusiasmada con la idea, dejó de buscar problemas con Daniel de inmediato. En cambio, se puso a resolver mentalmente un problema matemático casi al instante. Realmente me he vuelto más inteligente. En comparación con Carol, la reacción de T'Challa fue mucho más dramática. En el momento en que tragó el líquido,
perdió el conocimiento por completo y se desplomó de bruces contra el suelo. Por suerte, el suelo estaba bien, ya que aún llevaba puesto su traje de pantera negra. Al ver a T'Challa inconsciente, y luego los cadáveres del dios gorila y el dios cocodrilo que yacían cerca, Daniel se rascó la cabeza. ¿Cómo se supone que vamos a recuperar todo esto? Se giró hacia Bast. ¿Qué te parece si volvemos a Wakanda a través de tu reino divino otra vez? Bast negó con la cabeza de inmediato, absolutamente no. Su pequeño reino divino no podría soportarlo. Daniel ya era increíblemente pesado, y ahora, con 2 cadáveres de más de 20 metros de largo, estaba segura de que su reino divino colapsaría. Chicos, si les gustó el capítulo, dejen algunos comentarios y piedras. Además, intentemos llegar más alto hoy, tal vez 200 piedras para el capítulo extra. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 30 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Capítulo 107, Chapter 107, Leo. Al final, Bast tuvo que avisar al viejo rey para que enviara hombres a buscar a T'Challa, inconsciente, y los cadáveres de los 2 dioses bestia de vuelta a Bir Ninsana. Al ver a T'Challa inconsciente, T'Chaka se preocupó durante un buen rato. Pero en cuanto supo que T'Challa se había desmayado tras absorber el líquido divino que Bast le había dado, su preocupación desapareció y sonrió tan ampliamente que se le veían las encías. Se olvidó por completo de su dignidad real. Cuanto más miraba T'Chaka a Daniel, más le gustaba. En ese momento, casi no pudo resistir la tentación de proponerle matrimonio a Shuri. Por suerte, no sacó el tema, de lo contrario Daniel probablemente habría perdido los estribos. Antes de partir, T'Chaka le repitió varias veces a Daniel que trajera a Susan consigo la próxima vez que visitara Wakanda. Se dio cuenta de que Daniel amaba profundamente a Susan y planeaba adoptarla como su ahijada cada vez que viniera. Si no puedo casar a mi hija, ¿no puedo al menos adoptar una ahijada? El viejo rey estaba planeando sus movimientos muy bien. T'Challa se despertó por la noche, justo a tiempo para la cena, y durante la comida, Bast también estaba allí. Ahora que podía salir cuando quisiera, se negó a regresar al reino divino para jugar con los antiguos panteras negras, insistiendo en quedarse afuera. Los ingredientes para la cena fueron la carne de esas 2 deidades desafortunadas, el dios cocodrilo y el dios gorila. Cuando trajeron los cuerpos, T'Chaka había buscado específicamente a devotos creyentes de la diosa pantera. Aún así, los hombres se asustaron tanto al ver los 2 cuerpos que cayeron de rodillas. Como wakandianos, aunque no adoraran a estos 2 dioses, sabían cómo eran, y ver repentinamente sus cadáveres dejó completamente desconcertados a quienes vinieron a recogerlos. Los cuerpos fueron llevados en secreto a Bir Ninsana. Cuando T'Chaka los vio por primera vez, se quedó impactado y sin palabras durante un buen rato, pero ahora, al ver cómo devoraba la carne de esos 2 dioses, sus movimientos eran increíblemente fluidos. No paró ni un segundo, comiendo con total entusiasmo. Todos comieron la carne divina, pero Daniel, Carol y Bast fueron quienes hicieron la mayor parte del trabajo pesado. Los ancianos reyes apenas pudieron comer un poco antes de que sus cuerpos no pudieran soportarlo más, era demasiado pesado y nutritivo. T'Challa, que acababa de recibir sus poderes esa misma tarde, logró seguir comiendo durante media hora. Solo el trío formado por Daniel, Carol y Bast siguió comiendo sin parar. Como T'Chaka y su familia estaban allí, Daniel y Carol se comportaron con educación, comiendo despacio y con cortesía en lugar de dejar que sus manos se convirtieran en imágenes borrosas al intentar agarrar la carne. Daniel cogió un trozo de carne con el tenedor, pero justo cuando iba a ponerlo en su plato, la carne salió disparada directamente a la boca de Bast. ¡Sas, sas! Bast incluso masticaba ruidosamente. ¿Qué me miras? Sigue comiendo, le dijo Bast a Daniel. Como era la primera vez, Daniel no le dio mucha importancia con Bast. Más tarde, a Carol también le robaron algunos trozos de carne. El sabor es realmente bueno. Se supone que las panteras comen mucha carne de todos modos.
Bast olvidó por completo que acababa de decir que era una diosa que no había comido en miles de años. Al ver que la carne escaseaba mientras Bast seguía robándoles la comida, Daniel y Carol se miraron. Entonces, Daniel habló. ¿Cómo es que de repente me apetece comer carne de pantera? Carol asintió con la cabeza. Sí, un poco. Entonces, ambos dirigieron sus ojos hacia Bast al mismo tiempo. Bast estaba comiendo felizmente cuando de repente notó que Daniel y Carol dejaban los tenedores, mirándola con malas intenciones mientras apretaban los puños. Trago. Bast se tragó la carne que tenía en la boca, se la limpió con una patita regordeta y luego se dio la vuelta y se tumbó en el sofá. Estoy lleno. Daniel y Carol chocaron sus copas en señal de satisfacción, dieron un sorbo de vino y siguieron comiendo su carne. Los hermanos se entendían a la perfección, la mitad para cada uno, y nadie podía comer más de lo que le correspondía. Tras terminar de cenar y charlar un rato, cada uno volvió a descansar. Aunque los dos dioses bestia eran un poco débiles, su carne tenía un sabor realmente bueno y era estupenda para el cuerpo. Después de que T'Chaka terminó de comer, regresó y mantuvo ocupada a la reina durante media noche. Daniel, gracias a su superoído, lo escuchó por casualidad, e incluso él sintió cierta inquietud, con ganas de volver a buscar a Susan, pero le daba demasiada vergüenza irse sin más. A la mañana siguiente, cuando se reunieron para desayunar, Daniel vio a T'Chaka saludándolo, con un aspecto completamente renovado y lleno de energía. Mañana. La voz de T'Chaka era mucho más fuerte que ayer, llena de energía. Cuando el sol ya estaba en lo alto del cielo, el león dormido finalmente despertó. Tengo hambre. El león le dijo a Carol. Carol originalmente quería conseguirle algo de carne cocinada para ayudarlo a recuperarse. En cambio, el león no pudo contenerse, así que, ignorando por completo a los dos dioses bestia a los que había llamado amigos hacía apenas un par de días, se abalanzó directamente hacia adelante, queriendo morder la carne del dios gorila. Daniel lo detuvo, porque no quería comerse la saliva del león, así que sus ojos brillaron con visión térmica, cortó un gran trozo de carne y se lo arrojó al león. El león ya estaba impaciente, se abalanzó sobre la carne y la desgarró, salpicando sangre y jugos por todas partes. Estúpida bestia. Bast habló con total desprecio. Al león no le importó y siguió comiendo, y solo después de tragarse varios trozos de carne levantó la vista, dándose cuenta de que todos lo observaban con miradas extrañas. Siempre me acosaban, explicó el dios león en voz baja, con la boca aún cubierta de la sangre del dios gorila. Suri, que observaba desde un lado, estaba muerta de miedo, al ver cómo el dios león usaba su lengua para lamerle la sangre de la boca. En realidad no suelo ser así. Hoy simplemente tenía un poco de hambre. Mostró una boca llena de dientes afilados, lo que solo hizo que Suri llorara aún más fuerte. La pobre niña quedó completamente traumatizada. La reina se llevó a Suri, pues la visión del dios león comiendo no era apropiada para una niña. Tras terminar el trozo de carne del dios gorila que Daniel le había cortado, el dios león aún no estaba satisfecho y se comió otro gran trozo de la carne del dios cocodrilo. Eructar. El león soltó un fuerte eructo. He vuelto a la vida. Tras haber comido hasta saciarse, el león movió la cola y se preparó para escabullirse. Le parecía muy extraña la forma en que todos lo miraban, lo que lo incomodaba bastante. ¿A dónde vas? Al ver que el dios león estaba a punto de marcharse, Carol le bloqueó el paso. Voy a dar un paseo para hacer la digestión. No se preocupen, volveré por la noche. No me escaparé. HMPH, apuesto a que no te atreverías. Carol estaba a punto de dejar ir al dios león. Justo entonces, Bast habló. Seguro que va a buscar leonas. Bast sabía perfectamente lo caótico que solía ser el mundo divino del dios león. Al oír eso, Carol miró al dios león con una mirada hostil. No, es que comí demasiado y necesito salir a digerirlo. De verdad. Entonces me viene de maravilla, dijo Carol. Saldré contigo. Ayer no me cansé de montarte. El dios león metió la cola entre las piernas y regresó. Ya no voy.
He terminado de digerir. ¿Tan rápido? Sí, después de todo soy el dios león. La antigua diosa león, añadió Bast desde un lado, luciendo muy orgullosa de su victoria. El dios león le dirigió una mirada a Bast, pensando para sí mismo, estás muerto, pantera, ya verás. El dios león se frotó contra la pierna de Carol. Comprendió que, si quería vengarse de Bast, tenía que complacerla. Pero en cuanto se frotó contra ella, Carol lo apartó de una patada. Ve a lavarte bien. Solo después de que el dios león se lavara a conciencia, Carol le permitió acercarse a ella. Bien, ¿tienes nombre? Le preguntó Carol al dios león que estaba a su lado. Sí, me llaman. El dios león apenas había terminado la mitad de su respuesta cuando Carol lo interrumpió. Déjame ponerte un nombre, dijo Carol. Pensó un segundo. De ahora en adelante, te llamarás Leo. Yo. Justo cuando el dios león quería discutir, vio que Carol lo miraba fijamente, así que bajó la cabeza con disgusto. Bien, me llamo Leo. Al dios león no le gustaba nada el nombre Leo, pero no tenía otra opción, ya que Carol ya tenía el puño en alto, pero aún así se sentía muy agraviado. Chapter 108, Wakanda Memories. Esta vez, Daniel y Carol se quedaron en Wakanda durante una semana entera, y solo se marcharon cuando los científicos wakandianos terminaron de registrar todos los datos de la nave alienígena. Aunque pasaron el mismo tiempo que Tony, los científicos de Wakanda no estaban ni de lejos a su nivel. Tony lo había hecho solo, pero necesitaban un equipo completo. Cada científico fue responsable de un módulo diferente antes de que finalmente lograran terminar de registrar los datos de la nave, y eso solo fue posible gracias a que Daniel los animó constantemente a continuar. De lo contrario, pensó que podrían haber dedicado un mes entero a estudiarlo. Ahora, al comparar ambos casos, Daniel no pudo evitar suspirar. Tony sí que tiene cerebro, después de todo. Pero claro, comparado conmigo, todavía está a años luz de distancia. Daniel creía firmemente que tenía el coeficiente intelectual más alto, y simplemente era demasiado perezoso para aprovecharlo. Esa es la verdad. Definitivamente no fue porque el autor no fuera lo suficientemente inteligente como para escribir sobre el supercerebro de Daniel. Tras pasar una semana en Wakanda, ya lo habían visto casi todo. Principalmente porque Wakanda no era tan grande y tanto Daniel como Carol podían viajar a velocidades increíbles, lo que les permitió recorrer todo el país. La diosa pantera, Bast, no los había acompañado, y nadie sabía a dónde se había marchado. Mientras tanto, el dios león, Leo, le había suplicado a Carol durante siglos antes de finalmente recibir permiso para vagar por las praderas. Lleno de alegría, Leo se propuso una pequeña meta. Mientras Daniel y Carol hacían turismo por Wakanda, él engañaba a todos los leones machos de toda la sabana. Aunque ya no era un dios león, aún conservaba la fuerza que había acumulado durante incontables años, por lo que no había un solo león en las llanuras que pudiera derrotarlo. Ni siquiera el legendario rey león, Simba. Leo se dio unas palmaditas en la cintura con la pata para animarse a sí mismo. ¿Puedo hacerlo? De pie frente a la nave espacial, Daniel se despidió de la familia real. ¿Por qué no te quedas unos días más? Preguntó T'Chaka amablemente. Daniel sonrió. No, ya llevamos aquí bastante tiempo, así que es hora de volver a casa. Exteriormente, era perfectamente educado. Interiormente, sin embargo, estaba pensando. Ya tengo mi nuevo traje. Tú ya terminaste de investigar la nave espacial, y yo recorrí todo Wakanda. ¿Por qué iba a quedarme más tiempo? ¿Así que tengo que escucharos a ti y a tu mujer discutiendo todas las noches? Desde que empezó a comer carne de dioses bestia divinos todos los días, T'Chaka rebosaba de vitalidad, por lo que cada noche tenía garantizado un ejercicio vigoroso. Daniel ya estaba harto de oírlo. Lo único que quería era volver a casa cuanto antes y pasar tiempo con Susan. Mientras charlaban, los trabajadores seguían cargando suministros en la nave espacial. Transportaban trozos de carne cuidadosamente cortados de los dos dioses bestia abatidos, conservándolos en cámaras frigoríficas.
Daniel dejó 5 toneladas para que T'Chaka pudiera alimentarse. Se llevó todo lo demás, e incluso eso no le bastó para cubrir sus propias necesidades. Sus padres también lo necesitarían, y Tony merecía una parte. Al reflexionar sobre ello, Daniel sintió que había sido demasiado generoso al dejarle a T'Chaka 5 toneladas. A pesar de que aún quedaba una enorme cantidad de carne almacenada a bordo del barco. Una vez limpios y procesados, los 2 dioses bestia, de más de 20 metros de largo cada uno, solo habían producido alrededor de 120 toneladas de carne. Tras calcular lo que habían comido en los últimos días y lo que él había dejado, de repente no parecía gran cosa. Una vez cargado el último envío, Daniel se despidió formalmente del viejo rey. T'Challa quería escaparse con Daniel y Carol para continuar el viaje. Porque después de varios días comiendo carne de bestia divina, él mismo se sentía un poco acalorado y necesitaba encontrar una manera de desahogarse. Lamentablemente, no logró subir a bordo, ya que la reina lo capturó antes de que pudiera partir. Había seleccionado a varias candidatas nuevas para las Dora Milaje y quería que él las viera. Si por casualidad se encaprichaba de alguno de ellos, tal vez en un año ella tendría nietos. Suri había crecido, así que ya no era tan divertida para jugar como cuando era pequeña. La escotilla se cerró, tal como ordenó Daniel. Activa el modo de camuflaje y vuela de regreso a mi casa en Mount Allen. Sí, señor. Solo después de que la nave espacial despegó, Carol finalmente dejó en tierra al dios león, Leo, al que había estado llevando por la cola. Estaba furiosa. Por un momento se había ablandado y había permitido que Leo deambulara libremente. Como resultado, el idiota casi se olvidó de volver y Carol se vio obligada a ir a buscarlo ella misma justo antes de partir. ¿Y qué había encontrado? Un león tendido encima de una leona. Enfurecida, golpeó a Leo sin piedad antes de agarrarlo por la cola y arrastrarlo de vuelta. Daniel no prestó atención al pobre león. En cambio, se dirigió directamente a su habitación. Tras cerrar la puerta, no pudo evitar reírse, este viaje había sido realmente un botín increíble. Ante él había 7 trajes de diferentes colores alineados. Oro. Rojo y dorado. Plata y oro. Negro y dorado. Plata. Negro. Y por último, el original rojo y azul. Mientras contemplaba su colección, Daniel sonrió tan ampliamente que casi se le partió la boca. Carol incluso sugirió hacer uno rosa, pero Daniel rechazó la idea de inmediato. De ninguna manera se pondría eso, especialmente después de que Carol sugiriera combinarlo con un casco rosa. La nave espacial de Daniel era mucho más rápida que la de T'Challa. Aún permaneciendo camuflada para evitar ser detectada, tardaron poco más de 1 hora en llegar a la villa de Daniel. León idiota, cambia tu aspecto. Carol seguía molesta, y su tono distaba mucho de ser amigable. ¿Está bien? Leo respondió a regañadientes y, sin atreverse a provocar más a Carol, comenzó a encoger su cuerpo. Entonces, se transformó en un perro. Su rostro cambió ligeramente, su nariz y hocico modificaron su forma, y su pelaje se volvió más espeso. En poco tiempo, Leo se parecía exactamente a un perro. Un Golden Retriever. Su pelaje original ya era amarillento, y como le gustaba el color amarillo, convertirse en un Golden Retriever parecía la opción más natural. Carol agarró a Leo por la nuca y salió disparada de la nave espacial. Daniel estaba a punto de seguirla cuando un gato gordo se puso de pie. ¿Cuándo te incorporaste a bordo?, preguntó Daniel. Tras abordar la nave espacial, se encerró en su habitación admirando su nuevo traje. Ni siquiera se había dado cuenta de que Bast los había seguido en secreto hasta la nave. Quería salir a relajarme, respondió Bast. ¿Ves? Me convertí en un gato. No te causaré ningún problema. Aunque su maullido siempre se había parecido al de un gato, Bast seguía teniendo un aspecto notablemente diferente al de uno. Ahora, sin embargo, se había transformado en una gata doméstica regordeta, y no quedaba ni el más mínimo rastro de pantera. Bast tenía la vista puesta en las toneladas de carne del dios bestia almacenadas a bordo del barco de Daniel. Y,
lo que es más importante, no podía permitir que el dios león se quedara solo junto a Daniel y Carol. ¿Y si un día, ese león idiota empezara a hablar mal de ella a sus espaldas y convenciera a sus hermanos para que le dieran una paliza? Leo no era ningún santo. Era lujurioso, vengativo y le encantaba traicionar a los demás. Era un ser despreciable, y precisamente por eso Bast lo había acompañado. No eres la única que sabe cómo ganarse el favor de los demás. Yo también puedo hacerlo. Bast ya había tomado una decisión. Si Leo se quedaba, ella también se quedaría. Seguir a Daniel significaba carne y seguridad ilimitadas del dios bestia. Entonces, ¿qué podría ser mejor? Miau, Bast dejó escapar un adorable maullido. Si la vista de Daniel no hubiera sido tan extraordinaria, probablemente ni siquiera se habría percatado de la expresión lastimera en sus pequeños ojos. Bien. Como Bast ya los había seguido hasta allí, Daniel decidió que bien podría adoptarla. Tener una auténtica diosa pantera como mascota no era mala idea. Además, en su forma actual, Bast era increíblemente linda. Sin duda podría ayudar a ganarse a Susan, y si Susan era feliz. 2 veces por semana o incluso más, podría no ser imposible. Chapter 109, Chapter 109, Failed Romance. Cuando Daniel llegó a casa, Susan todavía estaba en el laboratorio. Bienvenido a casa, señor. La IA había tomado el control de toda la villa. En el momento en que Daniel entró en la sala de estar, escuchó su voz. Carol se quedó solo un ratito antes de marcharse. Aunque la casa de Daniel era enorme y tenía muchas habitaciones vacías, Carol se negó a quedarse allí. Dejó a Leo en casa de Daniel y se fue sola a la suya. Simplemente no se acostumbraba al olor a comida para perros ni a las huellas de la mascota por todas partes, pero a Daniel no le importaba demasiado. Era mejor así, porque con Carol fuera, no sería un estorbo ni interferiría en su tiempo a solas con Susan. Ahora que Carol había regresado sana y salva, y había pasado más de medio mes, Daniel ya empezaba a encontrarla un poco molesta. Después de guardar su nuevo traje en el vestidor y admirarlo un rato, Daniel se preparó para salir. Hoy iba a recoger a Susan del trabajo, porque realmente necesitaba mantener su relación con ella. De lo contrario. En poco tiempo, él y Carol se dirigirían a Ala para sembrar el caos y luego pasarían un tiempo vagando por el cosmos. Si todo salía rápido, estarían fuera de 3 a 5 meses. De lo contrario, fácilmente podrían tardar 1 o 2 años. Y si volviera solo para descubrir que ella ya se había marchado, la Tierra podría explotar. Así pues, por el bien de la seguridad de la Tierra y de toda la humanidad, Daniel decidió que tendría que sacrificarse asegurándose de ganarse el corazón de Susan antes de marcharse. Había oído que en el laboratorio de Susan había bastantes personas que estaban enamoradas de ella. Esta vez, tenía la intención de aplastar a todos y cada uno de esos rivales. Daniel rebosaba confianza. Era excepcional en todos los sentidos. Si añadía un toque de romanticismo a la historia, ¿acaso Susan no se enamoraría aún más de él? Se duchó, se peinó e incluso se echó colonia. Vestido con un traje de vibranio, Daniel se quedó un buen rato frente al espejo admirándose. ¡Qué guapo! ¿Cómo puede existir alguien tan guapo como yo? Obviamente soy lo suficientemente guapo como para vivir de mi apariencia, pero insisto en confiar en mis habilidades. Soy demasiado excepcional. Tras pasar varios minutos más admirando su propia apariencia, cogió con displicencia un reloj de su estuche y se preparó para marcharse. En realidad, no sabía de qué marca era. De todas formas, no tenía muchos relojes, solo unas pocas docenas, y la mitad de ellos se los había comprado Tony. Como siempre decía Tony, todo hombre exitoso merece un reloj a la altura de su estatus. No eres más que un nuevo rico que no tiene ni idea de estilo. Tony detestaba absolutamente los gustos de Daniel, porque a pesar de ser asquerosamente rico, Daniel vivía de forma más austera que la persona promedio de clase media. Tras hacerse rico, ¿qué había hecho Daniel realmente? Aparte de comprar una villa y gastar dinero en Susan, había guardado el resto en su cuenta de ahorros y en el sótano, donde prácticamente había permanecido intacto desde entonces.
Finalmente, Tony no pudo soportarlo más. Arrastró a Daniel a exposiciones de automóviles, le compró coches, licor, relojes, comprar, comprar, comprar. Más tarde, cuando Daniel se cansó de tantas compras, simplemente le dijo a Tony que le comprara uno extra cada vez que él comprara algo para sí mismo, y que luego descontara el costo de los dividendos de Daniel. Por eso Daniel ahora tenía un garaje lleno de coches de lujo, todo tipo de relojes caros y una bodega entera. Todo fue gracias a Tony, y Tony estaba encantado de ayudar a Daniel con sus compras. Sobre todo porque cada vez que Daniel se quedaba completamente desconcertado tras recibir otro artículo caro, Tony se burlaba de él. Fue increíblemente satisfactorio y, además, no supuso ningún problema. Daniel escogió un Ferrari F50 que Tony le había enviado recientemente y se marchó conduciendo. El F50 rojo era el último modelo de Ferrari ese año, con solo 349 unidades producidas en todo el mundo, y Tony se había pasado un buen rato explicándole todo sobre él. Fue el modelo insignia de Ferrari, lanzado para celebrar el 50 aniversario de la compañía, y contaba con un motor de 520 caballos de fuerza. Daniel no entendía nada de aquello, lo único que sabía era que nunca conducía a más de 160 kilómetros por hora. Al fin y al cabo, era un conductor experimentado, prudente y seguro. A mitad de camino, Daniel se detuvo para comprar un ramo de rosas, lo colocó en el asiento del copiloto y condujo hasta el laboratorio de Susan. Tras esperar más de 10 minutos, Susan finalmente salió con una carpeta. Daniel salió del coche con las rosas y se puso delante de ella. ¿Qué estás haciendo aquí? Susan parecía realmente sorprendida. ¿Por qué Daniel había venido a recogerla hoy de repente? Llevaba más de 3 años trabajando en ese laboratorio y, de media, Daniel venía a recogerla menos de una vez al año. Porque te extrañé, cariño. Daniel habló con dulzura, esbozando una cálida sonrisa. Estaba convencido de que Susan debía estar profundamente conmovida. Seguramente, ella estaba a punto de recompensarlo con un beso, así que se inclinó hacia ella. En lugar de eso, Susan lo apartó. «¿Eres Daniel?» Frunció el ceño, porque algo no le cuadraba. Se inclinó y olfateó. «¿Quién eres?» En los recuerdos de Susan, Daniel nunca había usado colonia. Por naturaleza, desprendía el cálido aroma del sol, pero el hombre que tenía delante olía a perfume. Tras haber pasado tanto tiempo con Daniel, Susan también sabía que existían extraterrestres capaces de adoptar la apariencia de otras personas, pero en lugar de entrar en pánico, se emocionó un poco. Su vida ordinaria por fin se estaba volviendo interesante, alguien se había atrevido a suplantar la identidad de Daniel, solo pensarlo ya era divertido. ¿Quién eres exactamente? Su mirada se agudizó mientras una mano descansaba suavemente sobre su teléfono. Presionó el botón de emergencia oculto debajo y, con una sola pulsación, envió una señal de auxilio directamente a Daniel. Luego retrocedió con cautela varios pasos. En ese preciso instante, sonó el teléfono de Daniel. «Un momento, déjame responderte». Miró la pantalla. Al ver que Susan estaba llamando, parpadeó confundido. «¿Por qué pulsaste el botón de emergencia?» Susan se quedó mirando el teléfono que él tenía en la mano antes de preguntar con incertidumbre, ¿eres realmente Daniel? ¿Quién sería tan tonto como para hacerse pasar por mí? Preguntó Daniel. Pero hoy te has comportado de forma muy extraña. Tras pasar un buen rato explicándose, Daniel finalmente convenció a Susan de que realmente era quien decía ser, y el malentendido quedó por fin aclarado. Desafortunadamente, todo el romance que había preparado con tanto esmero se había arruinado por completo. Al ver a Daniel tan concentrado en la conducción, Susan finalmente aceptó que era sincero, porque nadie más que Daniel podría conducir tan mal. Entonces, ¿por qué te has vestido así hoy? Solo quería darte una sorpresa. Daniel suspiró con desánimo. Se había esforzado tanto por parecer una buena persona, solo para que su propia novia sospechara que era un impostor. ¿Suelo ser tan descuidado? Tras pensarlo un momento, llegó a una conclusión. Sí, tal vez lo era. Tras un malentendido tan embarazoso,
Daniel perdió por completo el interés en intentar ser romántico. Todo aquello parecía insignificante. Sería mucho más efectivo conquistar a Susan en la cama. En cuanto llegaron a casa y cruzaron la puerta principal, Daniel se abalanzó sobre ella. Yo, quiero ducharme primero. La voz de Susan ya se había vuelto confusa. Puedes ducharte más tarde. No fue hasta la mañana siguiente que Susan finalmente logró asearse, con todo el cuerpo dolorido y débil. Le dirigió a Daniel una mirada de resentimiento. Cada vez que él regresaba, nunca pasaba nada bueno, y ahora definitivamente no llegaría al laboratorio ese día. Entonces, Susan llamó a su supervisor y le dijo que no se sentía bien y que no podría ir a trabajar. Su supervisor le dijo que descansara mucho e incluso la animó a tomarse unos días más libres si fuera necesario. El supervisor de Susan la trataba excepcionalmente bien. Lo que ella no sabía era que Daniel había donado dinero al laboratorio en secreto y les había pedido que la cuidaran, pero todo se había mantenido en secreto. Si Susan se enterara, sin duda perdería los estribos. Tras terminar de ducharse, Daniel ya estaba deseando volver a empezar. Realmente no puedo. Envuelto en una toalla de baño, la voz de Susan denotaba un matiz de tentación, pero su cuerpo simplemente no podía soportarlo más. Espera aquí. Daniel saltó de la cama. Te haré algo que te ayudará. Como ninguno de los dos había comido todavía, Daniel se dirigió a la cocina y preparó un trozo de la carne del dios bestia para Susan. Después de que ella terminó de comer, Daniel continuó donde lo habían dejado. El romance no era lo suyo, prefería confiar en sus propias habilidades. Chapter 110, Home Life. No fue hasta el mediodía que Daniel y Susan finalmente salieron del dormitorio. Bast y Leo estaban tumbados en el suelo del salón. En ese momento, Bast tenía una pata firmemente apoyada sobre Leo mientras le arrebataba el mando a distancia del televisor. Mira esto, dijo Bast. Tras la marcha de Carol, Bast había estado acosando a Leo a sus anchas, y cuando vio marcharse a Daniel, Bast dejó escapar un bufido desdeñoso. Daniel miró hacia donde provenía el sonido. Bast inmediatamente golpeó a Leo en la cabeza con su enorme pata. HMPH. ¿Cómo te atreves a intentar robarle el control remoto a la gran diosa pantera? Inmovilizado bajo ella, Leo no podía moverse en absoluto, ya que Bast se había vuelto ridículamente pesada. Daniel tenía la sensación de que el gruñido de Bast tenía otro significado, pero como estaba de tan buen humor ese día, no se molestó en preguntar. La voz de Susan llegó desde el dormitorio. Daniel, ¿por qué oigo a alguien hablar? Ven y compruébalo tú mismo. Después de vestirse, Susan salió del dormitorio y vio al gato y al perro sentados en el sofá. Dios mío. ¿Cuándo llegaron aquí? No los había visto a ninguno de los dos mientras se duchaba esa mañana. En ese momento, Bast estaba afuera en el patio dándole una lección a Leo. ¿Quién le dijo que siguiera presumiendo de que era la montura de Carol, afirmando que cuando Carol volviera, haría que Bast pagara? Bast había decidido que, hasta que Carol regresara, le daría una paliza a Leo todos los días. Los traje ayer, respondió Daniel con naturalidad. Hola, Susan. Bast levantó una de sus patitas regordetas a modo de saludo. Hola. Tras liberarse por fin, Leo también la saludó. Ya había decidido ganarse el favor de todos los que rodeaban a Daniel, al fin y al cabo, ahora era un perro. Así pues, su intención era convertirse en el mejor perro faldero posible, y una vez que su estatus mejorara, haría que Bast se arrepintiera de todo. ¿Cómo pueden hablar?, preguntó Susan, mirando a Daniel. Ese gato gordo es la diosa pantera, Bast. El perro es el dios león, Leo, explicó Daniel. Susan aún estaba asimilando todo cuando de repente sintió algo rozándole la pantorrilla. Con la cola meneándose con entusiasmo, Leo frotó su cabeza cariñosamente contra la pierna de ella. Susan se agachó con la intención de levantarlo, pero descubrió que no podía moverlo. Entonces, miró a Daniel. La verdadera forma de Leo mide más de 20 metros de largo, explicó Daniel.
En lugar de eso, Susan simplemente se agachó y acarició suavemente la cabeza de Leo. Esto es increíble. Daniel solo sonrió. Al ver a Susan acariciando a Leo, Bast dejó escapar otro gruñido altivo. HMPH. Se sentía un poco infeliz, ya que también había deseado el afecto de Susan, pero como aún no había terminado de absorber por completo su reino divino, se había vuelto demasiado gorda y lenta, lo que permitió que Leo se le adelantara. Susan aceptó rápidamente a Bast y a Leo. Después de pasar tanto tiempo con Daniel, ya había vivido experiencias tan increíbles que el hecho de que hablara con dioses ya no le parecía tan difícil de aceptar. Su pelaje es tan agradable al tacto, dijo Susan mientras acariciaba la cabeza de Leo. ¿Acaso tocarme no te resulta agradable también? Daniel sonrió con picardía, y Susan simplemente puso los ojos en blanco. Esa tarde, Daniel llamó a Tony. ¿Dónde estás? En el laboratorio. Estaré allí en un minuto. Tras colgar, Daniel se giró hacia Susan. Cariño, voy a ver a Tony. Sin siquiera mirarlo, Susan le hizo un gesto de desprecio con impaciencia para que se marchara. Vete, vete. Estaba ocupada jugando con Bast y Leo y no tenía tiempo para Daniel, al ver que él fruncía ligeramente el ceño con frustración. No se molestó en conducir, ya que volar era mucho más rápido, y en un abrir y cerrar de ojos llegó al laboratorio de Tony. Nada más entrar, encontró a Tony comiendo pizza mientras miraba fijamente un monitor. ¿Te saltaste el almuerzo? Tuve una nueva idea. Cuídate. Daniel le dio una palmada tan fuerte en el hombro a Tony que todo el cuerpo de Tony tembló. Te estás debilitando bastante. ¿Qué quieres? Preguntó Tony con impaciencia. Tengo algo bueno, así que ven a mi casa esta noche, dijo Daniel con una sonrisa. ¿Eso es todo? Tony dejó lo que estaba haciendo y miró a Daniel. Podrías haberme llamado y decírmelo. Tony estaba molesto, ya que Daniel había interrumpido su trabajo por algo tan trivial. Estaba aburrido. Susan lo había estado ignorando todo el día, prefiriendo jugar con Bast y Leo. Él sentía que había caído en desgracia, así que había salido a tomar un poco de aire fresco. Tony ni siquiera se molestó en responder y volvió a su investigación. ¿En qué estás trabajando? Daniel se inclinó para echar un vistazo. Aunque te lo contara, no lo entenderías. ¿Perdón? Tengo doctorados en ingeniería y en física. De acuerdo, dijo Tony, deteniendo su trabajo. Entonces, responde a esto. ¿Cómo se superan las limitaciones impuestas por la relatividad general para lograr saltos espaciales? Estamos viviendo en un espacio tridimensional. Oh. Daniel se dio la vuelta inmediatamente. Acabo de recordar que tengo algo más que hacer, pero no olvides venir esta noche. Esa noche, Susan preparó personalmente la cena y cada plato en la mesa estaba hecho con carne de dioses bestia. Después de sentarse, Tony miró a Daniel. Así que me invitaste a cenar. Lo entenderás después de probarlo. Tony dio un mordisco y, cerrando los ojos, sintió con atención los cambios en su cuerpo. Pronto, una sensación de calor comenzó a extenderse por todo su ser. ¿Me drogaste? Luego señaló a Bast y Leo, que estaban sentados en la mesa usando continuamente sus poderes para llevarse trozos de carne a la boca. ¿Y qué pasa con el gato y el perro? Tras tragar otro bocado, el calor en la parte baja del abdomen se intensificó aún más. La sensación era extrañamente similar a la de ciertas pastillas que había tomado antes. Daniel lo miró con evidente irritación. Esta es carne de dios bestia, repleta de nutrientes. Luego explicó de dónde procedía la carne y presentó a Bast y a Leo. ¿Ha ocurrido algo tan interesante y no me has incluido? Tony se quejó, ahora completamente intrigado. Te lo pregunté, pero dijiste que estabas ocupado. ¿En serio? No lo explicaste con suficiente claridad. Tony se negó rotundamente a admitirlo y, sin pudor alguno, le echó la culpa a Daniel. Pero Daniel no iba a aceptar eso. Asistente, reproduzca la grabación. Daniel sabía que Tony intentaría eludir su responsabilidad,
así que se había preparado con antelación. Sí, señor. Olvídalo, interrumpió Tony rápidamente. Mejor comamos. Después de cenar, Tony simplemente dijo que enviaría a alguien al día siguiente a recoger algo de carne antes de marcharse. Sentía un calor intenso por todo el cuerpo, así que necesitaba encontrar la manera de refrescarse. Pasaron varios días más. Esa noche, Daniel estaba sentado en el sofá con Susan en brazos, mientras Bast y Leo yacían en el suelo. Los dos humanos y las dos bestias veían la televisión juntos. Última hora. Las leonas de todos los zoológicos importantes de la ciudad de Nueva York han mostrado recientemente signos de letargo inusual. Los expertos sospechan de una nueva infección viral. Los recintos de leones en todos los zoológicos de la ciudad han sido cerrados. Casualmente, la noticia estaba en la televisión. Al oírlo, tanto Daniel como Bast se giraron lentamente para mirar a Leo, sabían perfectamente qué clase de león era. No fui yo, negó Leo de inmediato. Se puso de pie. Me voy a la cama. Sin duda era él, declaró Bast. Ha estado actuando de forma sospechosa estos últimos días, saliendo temprano todas las mañanas y volviendo tarde todas las noches. Eso es lo que estaba haciendo, simplemente repugnante. Bast parecía completamente asqueado. En ese momento, Susan preguntó con curiosidad, ¿de qué están hablando ustedes dos? ¿Qué quieren decir con Leo? No entiendo nada de esto. Bast respondió rápidamente. Déjame contarte sobre ese estúpido león. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.